Iceberg, enormes formaciones de hielo, se desplazan sin rumbo fijo en el mar. Son los restos de los monumentales glaciares que pueblan los polos y los lugares más fríos del planeta. Pero en abril de 1912, una de estas enormes moles fijó rumbo hacia el punto donde debía guardar el paso de un transatlántico, el barco que ni Dios hundiría. Accidentes marítimos. El Reino Unido, al igual que muchas potencias con preeminencia en el mundo marítimo, ha tenido una historia representativa al imponerse en el logro de los mayores avances en la infranqueable carrera por dominar los mares. Su crecimiento comercial y la expansión del imperio llevó a que para comienzo del siglo XX tuviese la marina mercante más importante del mundo, y la construcción de barcos cada vez más grandes era un tema de peso en su agenda. La mañana del 10 de abril de 1912, el RMS Titanic, el mayor producto de los astilleros británicos y el barco de pasajeros más grande y lujoso del mundo, aguardaba su viaje inaugural en el puerto de Southampton. En las próximas horas iniciaré un itinerario que tendría como primer destino la ciudad de Sheffield, Francia, para enrumbar luego hacia Queenstown, actualmente Cove, en Irlanda, y finalmente dejar las tierras británicas para dirigirse a Nueva York, en los Estados Unidos. El Titanic era un transatlántico de 269 metros de eslora, 28,19 de manga y un peso bruto de 46.328 toneladas. Había sido construido en Belfast entre 1909 y 1912 y podía alcanzar velocidades de hasta 23 nudos. Tenía una capacidad máxima para 2.439 pasajeros más 892 tripulantes y pertenecía a la empresa White Star Line. Había sido construido de manera casi idéntica a sus gemelos, el RMS Olympic y el RMS Gigantic, nombres conferidos por las mitológicas razas que, según los griegos, poblaron la Tierra. Esta línea de barcos sería la competencia directa que hasta ahora lideraba la Cunard Line, que ya tenía los transatlánticos más grandes, veloces y rápidos del mundo, el Lusitania y el Mauritania. En horas del mediodía, y pese a un incidente que pudo haber conducido a una colisión, el buque partió del puerto de Southampton y a las 6:30 de la tarde arribaba a Sheffield. Allí fue abordado por miembros de los más altos estratos de la sociedad. Ricos, magnates y prominentes empresarios vinieron a engrosar el selecto grupo de figuras que ya habían abordado la nave en el puerto de Southampton, entre ellos el propio presidente de la White Star Line. A las 11:30 de la tarde del día siguiente, el buque llegó al puerto de la entonces Queenstown, donde fue abordado por pasajeros de no tan elevada alcurnia en su mayoría. Se trataba principalmente
de trabajadores e inmigrantes que buscaban echar suerte en América. Esta última parada supuso un aproximado de 2.227 personas a bordo. Las cancelaciones y pasajeros clandestinos no permitieron establecer un número más exacto. Poco después, a la 1:30 de la tarde del 11 de abril, el buque partió a su más distante y último destino, el puerto de Nueva York, en los Estados Unidos. La travesía transcurrió sin mayores acontecimientos. Luego de bordear el sur de Irlanda, la nave se encontró de lleno en el Atlántico. Los últimos visos de tierra quedaban a millas de distancia a sus espaldas, y frente a él, la insondable mole de agua le recibía con una temperatura que iba descendiendo progresivamente. En las próximas horas, los avisos de hielo se comenzaron a suceder uno tras otro, pero entonces tales advertencias no eran tomadas muy en serio, puesto que las tripulaciones se valían de sus vigías y de la guardia del puente para evadir tales obstáculos. Además, se consideraba que un témpano de hielo no representaba un grave peligro para los grandes barcos, puesto que ya se habían producido colisiones y las naves involucradas habían salido airosas. Aparentemente, y por esta razón, el capitán Smith no concebía alguna condición climática capaz de hundir un barco, puesto que sus constructores habían ido más allá. El primero de los avisos llegó el día 13, proveniente del buque Caronia. Otros barcos informarían el mismo fenómeno, y el SS California se mantendría informando de ello hasta el último momento. Sin embargo, la tripulación no alteró el curso ni disminuyó la velocidad. La tarde del día 14, con el mar en calma y por tanto sin oleaje que delatara la presencia de hielo, la tripulación, ordenada por el capitán Smith, reforzó la guardia en el puente. En ese momento, el barco se encontraba frente a las costas de la isla Terranova. Los minutos transcurrieron sin otras novedades, hasta que a las 11:40 de la noche, uno de los vigías detectó ciertas sombras delante del barco que solo podían corresponder a un iceberg. El Titanic navegaba a una velocidad de 20,5 nudos. El vigía dio la alarma de inmediato y se iniciaron las maniobras para salvar el obstáculo. Se realizó el procedimiento para el viraje a babor y se detuvieron los motores, esto último con la intención de que si se producía el impacto, este no fuese tan fuerte, pero ninguna de estas medidas sería suficiente para evitar lo que se avecinaba. Pocos minutos después, y habiendo evadido parcialmente el obstáculo, el casco del barco rozó aún a considerable velocidad la parte sumergida del iceberg, produciéndose el descarro de las planchas del lado de estribor. Inmediatamente, el capitán ordenó la inspección de los daños y poco después, los tripulantes designados informaron de una entrada de agua y de que el barco no se mantendría a flote por más de 2 horas. A la 1:05 de la mañana del día 15, se dispuso que los pasajeros procediesen a abordar los botes salvavidas y se enviaron las primeras señales de socorro. No obstante, la posibilidad de salvar a la totalidad del pasaje era improbable debido al escaso número de botes, los cuales solo serían suficientes para unos 1.178 pasajeros. Aunado a esto, la llamada de socorro, si bien había sido recibida por varios barcos, el Carpathia fue el único que respondió y se hallaba a unas 58 millas de distancia, por lo que tardaría no menos de 4 horas en llegar. El abordaje de los botes salvavidas se fue realizando dando prioridad a mujeres y niños antes que a los hombres, aun cuando en principio, aparentemente, se privilegió a las clases más altas. Mientras tanto, el agua se abría paso en el casco
e inundaba los compartimientos de la nave. A la 1:30 de la mañana, la proa se encontraba completamente hundida y el pánico y la confusión se hicieron presentes en el abordaje de los últimos botes. Una gran cantidad de pasajeros aún aguardaba en cubierta mientras el último bote se hacía al agua. A las 2:20, el agua había hecho desaparecer la parte delantera del barco y la popa se irguió como la última visión del Titanic antes de desaparecer en el mar. A su alrededor quedaba una estela de pasajeros que no lograría sobrevivir entre las heladas aguas. 1.496 personas morirían en el accidente, considerado desde entonces y hasta nuestros días el más grande de la historia. Las investigaciones revelarían los entresijos de una evacuación en la que no se ocupó la totalidad de los botes salvavidas y se privilegió a la primera y segunda clase, por lo que cerca de un 75% de los pasajeros de tercera no tuvo acceso a los botes y pereció en el incidente. Otro factor que se alegó fue la concurrencia de un mínimo número de buques al rescate. Al respecto se indicó que tal circunstancia obedeció a lo molestoso de las transmisiones del Titanic, debido a que su radio era demasiado potente y solía interferir en los receptores de las otras naves, por lo que en horas previas al incidente, estas decidieron silenciar la frecuencia del Titanic. El SS California, quien había dado el último aviso de hielo, tenía a la vista al Titanic, pero mantenía desconectada la comunicación con aquel, debido además a malos tratos por parte del operador del Titanic, y aun habiendo visto las bengalas blancas del barco en problemas, no acudió a verificar la situación. Solo a las 4 de la mañana, el SS Carpathia arribó al lugar, avistando los botes salvavidas y logrando rescatar a 706 pasajeros de entre los témpanos de hielo. Según testimonio de algunos pasajeros, después del impacto, los motores se pusieron en marcha, lo que había incrementado aún más el daño del área afectada al ser enfrentada a las olas. En los días subsiguientes se iniciaría la recuperación de los cuerpos mediante una cuadrilla de barcos alquilados por la propietaria del Titanic. Las labores dieron con un total de 328 cuerpos, de los cuales 119 fueron devueltos al mar debido a su avanzado estado de descomposición. 150 no fueron reclamados, por lo que fueron enterrados en diversos cementerios del Reino Unido, y solo el resto fue entregado a sus familiares. No obstante, y habiéndose perdido más de la mitad de los pasajeros, el capitán Edward Smith fue exaltado por su actuación en el incidente, a no dejar la nave y a garantizar el escape a la mayor cantidad de pasajeros, siendo este el origen de la consigna «Todo capitán se hunde con su barco». Entre las razones que más peso tuvieron en el accidente, debimos indicar la escasa seriedad con la que se tomaron los avisos de hielo, de manera que aunque se contó con vigías en el puente, estos divisaron el iceberg demasiado tarde como para evitarlo exitosamente. También se dijo que los vigías no disponían de binoculares, ya que por un error de la tripulación no se pudo acceder a ellos durante el viaje, periférico que había permitido un avistamiento más temprano del iceberg. Por otra parte, se ha hablado de un incendio que en los días previos se había producido en ciertos sectores de la nave, afectando el área del casco donde tendría lugar el impacto, y que por la proximidad de la fecha de inauguración, salvo trabajos de pintura, no se llegaron a reemplazar las planchas de acero debilitadas por el fuego,
Pero la repercusión del incidente tomó mayor notoriedad por el lema de que era un barco que ni Dios hundiría, de manera que las razones del hundimiento adoptan, si se quiere, una explicación que va más allá de un simple error humano. Razones en las que las fuerzas místicas de Dios tuvieron algo que ver. El propio capitán Edward Smith consideraba al Titanic como insumergible. Otros datos indican que el dueño, aunque otros hablan del constructor, fue quien acuñó la frase por primera vez. El incidente con el SS Nueva York, un barco de menor calado que se hallaba fondeado en el puerto de Southampton y que rompió sus cabos al ser atraído por la estela de los motores del Titanic, pudo haberse convertido en un accidente en pleno zarpe del Titanic, por cuanto el SS Nueva York estuvo escasamente a 1 metro de distancia de colisionar contra su casco. De allí en adelante, una sombra de malos augurios se cernió sobre muchos pasajeros. Se dice que incluso algunos ya vaticinaban el nefasto final que le sobrevendría. Otros testimonios indicaron que los tripulantes, al querer calmar cualquier temor del pasaje, decían que no había nada que temer, porque ni Dios podría hundir la nave. Pero el carácter místico del desastre no parece limitarse a esto, porque aparentemente, 12 años antes, en 1889, Morgan Robertson, un exmarino y escritor de mediana trayectoria, tuvo un sueño en el que un enorme transatlántico, muy parecido al Titanic, naufragaba en su viaje inaugural, en circunstancias alarmantemente similares a las de aquel. Dado lo vivido de su sueño, escribió y publicó un libro que tituló como El naufragio del Titán, una suerte de premonición que sería realidad unos años después. No obstante, y sea cuales sean las razones o fuerzas involucradas, el accidente del Titanic es una prueba más de lo que puede ocurrir cuando en la navegación ha estado involucrado un irreversible error humano.